Aquí estamos de nuevo. Bueno, había dicho que iba a presentar 3 contrastes y presenté el primero entre aprendizaje y estudio. El segundo es entre motivación e interés. La idea de motivación es una idea que está muy presente en los discursos pedagógicos contemporáneos, sobre todo bajo la forma de la desmotivación. Los profesores muchas veces se quejan de que sus estudiantes son desmotivados, están desmotivados, no les interesa nada, les da lo mismo, ellos les hablan y los estudiantes mandan mensajitos o miran sus celulares, y que entonces esta especie de falta de deseo de mirar al profesor, de prestarle atención, sería un síntoma de las nuevas infancias o de las nuevas juventudes o de las nuevas adolescencias. Esta expresión, ¿no? Nuevas infancias tan contradictoria, o mejor dicho, tan tautológica, porque si es infancia es nueva, ¿no? ¿Cómo podría ser de otro modo? Lo que define a la infancia es la novedad. Entonces decir nuevas infancias es como decir viejas vejeces. En fin, la motivación. Creo que la idea de motivación puesta sobre el sujeto, alumno, como si fuera un diagnóstico, este alumno padece de desmotivación, y como si fuera un diagnóstico de época, los chicos de hoy en día están desmotivados, de alguna manera le agencia a los sujetos algo que en el concepto de interés aparece depositado sobre el mundo. Fíjense de nuevo, igual que aprendizaje y estudio, ¿no? La dirección en la que las energías fluyen es contraria. La idea de el maestro, no como aquel que lucha contra la desmotivación de los alumnos, sino como aquel que mira junto con sus alumnos las cosas del mundo para que se vuelvan interesantes, porque, decía el poeta Flaubert, basta con mirar fijo cualquier cosa un rato para que se vuelva bella e interesante, y el ejercicio del estudio no hace otra cosa que poner de manifiesto esta belleza intrínseca de las cosas, este interés intrínseco de las cosas. Cuando uno lee las páginas de un libro tan bonito, por ejemplo, como Defensa de la Escuela, En Defensa de la Escuela, de Martin Simons y Jean Magellan, estos dos pedagogos belgas que han escrito en el 2014, se publicó en español por Miño y Dávila, el libro En Defensa de la Escuela, ellos analizan esta relación entre motivación e interés y dan un ejemplo muy lindo. Un niño en la escuela, una niña, es invitada a leer algo en lo que se habla de los pájaros y le preguntan qué pájaros conoce y ella dice cuáles son los que conoce, pero el libro muestra otros y muestra que tienen algunos el pico curvo, otros el pico recto, otros cortito y filoso, y entonces va descubriendo a través de la lectura y de la conversación que la forma y el tamaño del pico de los pájaros tienen que ver con aquello de lo cual se alimentan. El hallazgo de este tipo de relaciones, la mirada puesta sobre algo que había visto todos los días, un pájaro, pero que de repente es visto de otra manera. Si estudiamos las partes de la planta, por ejemplo, en biología, en ciencias naturales, y vemos que los floemas, los xilemas, los pedúnculos florales y todas esas nombres raros que tienen las partes de la planta son puestas en un gráfico con líneas descriptivas ante los ojos del niño, bueno, uno podría pensar que lo que está haciendo allí la escuela, y lo mismo pasa con la perspectiva, y lo mismo pasa con el pentagrama, ¿no? Es mostrar que el mundo cotidiano, ese mundo que puede sernos indiferente, es un mundo que si se lo mira con los ojos del estudiante, bajo la mirada de los ojos del estudioso, se puede volver súbitamente interesante, puede adquirir otras cualidades, que las cosas bien miradas son diferentes, bien escuchadas dicen otras cosas, que tienen signos que hablan, y que de alguna manera pensar todo esto en términos de interés nos abre preguntas distintas que pensarlas en términos de una cuestión de motivación, porque además la cuestión de la motivación viene un poco asociada a la idea del aburrimiento, del esfuerzo, del placer, del disfrute, de lo divertido, y creo que ahí es un terreno bastante pantanoso, ¿no? Porque entonces enseguida uno puede terminar derrapando para el lado de pensar que el profesor es aquel que tiene que hacer la clase animada, divertida, que es una especie
de animador de fiestas infantiles que tiene que mantener al público contento y aplaudiendo, o peor, al cliente satisfecho y comprando. Y creo que el tipo de relación que funda lo pedagógico en la escuela tiene más que ver con la idea de interés que con la de motivación. Pero bueno, los invito a transitar algunas de estas dos lecturas que mencioné, que creo que traen algo interesante que se profundiza en esas lecturas sobre este segundo contraste. El tercer contraste que me gustaría analizar tiene que ver con el saber metido en la planificación didáctica, con el saber metido en la escuela a través del currículum. Históricamente se ha hablado de contenido para referirse al saber, pero el saber no es lo mismo que el contenido, y el contenido no es lo mismo que, como se lo llama ahora, las competencias o las habilidades o las capacidades. Desde hace 20 años más o menos, o 30, se está retuneando esta idea de capacidad, habilidad, de competencia, para ir corriendo la idea de contenido, que ya de por sí es compleja. Y creo que en esta ensalada de palabras uno puede rescatar alguna que otra reflexión interesante. En primer lugar, de nuevo, fíjense que entre contenidos y competencias hay un contraste parecido que el que se da entre motivación, interés, aprendizaje y estudio, ¿no? El contenido es del mundo, las competencias del sujeto, ¿sí? Juancito es competente, es hábil o es capaz, pero no es contenido. El contenido es el pico del pájaro, es la historia del arte, es las partes de la planta o es el pentagrama, ¿no? Pero ni el sujeto es una clave de fa, ni la clave de fa es hábil. Entonces, claramente hay una distinción ahí entre hablar de lo que la escuela ofrece, de lo que pone sobre la mesa, en términos de mundo o en términos de sujetos. El paidocentrismo, es decir, esta idea de pensar a la educación alrededor del alumno y no alrededor del maestro, nos ha invitado a pensar que está bien esto, de trasladar todo hacia el sujeto, ¿no? Y entonces una educación bien psicologizada, bien subjetivizada, bien individualizada, se salvaría de ser enciclopédica, por ejemplo. Pero creo que también se pierden algunas cosas con esa manera de pensar la individuación y la subjetivación. Es verdad que el contenido no es el saber, ¿no? A mí me gusta la metáfora de el saber son las mariposas volando, el contenido es la mariposa muerta pinchada sobre un telgopor, se ve mucho mejor, pero no murió, ¿no es cierto? El saber tiene sujeto, porque hay un sujeto que sabe, el contenido no tiene sujeto porque no hay un sujeto que contenide, sino que el contenido está ahí para convertirse en saber. Pero no es lo mismo convertirse en saber con toda la variedad, ¿no? Obviamente cuando hablamos del saber escolar no hablamos solamente de un dato, de una información, sino que también hablamos de las capacidades de hacer cosas, de las habilidades, de las competencias, de las actitudes o de como querramos llamarlo, por supuesto que puede diversificarse para ese lado. Pero creo que una reflexión situada sobre qué entendemos por saber, cada uno en el marco de su disciplina, de esa materia a la que ama y cuyo amor a esa materia es el motor que nos impulsa a enseñar. Y muchas veces los contenidos vienen en el programa y muchas veces el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo pasar por nuestra relación con la materia, por nuestra relación con la disciplina, para llevarle a los alumnos no una información, sino algo vivo, y lo que le da vida es nuestra relación con esas cosas. En su libro El profesor artesano, que se publicó hace unos días, Jorge da Rosa recupera una conversación que tuvo con Jean Magellan en Lisboa, y en esa conversación sale a la superficie una pregunta interesante que creo que comienza a sintetizar todos estos dilemas que vengo planteando hasta ahora, estas dicotomías, estas preguntas, ¿sí? Y que tiene que ver con el sentido profundo de lo que hacemos en la escuela, ¿sí? ¿Para qué vamos todos los días? ¿Qué es lo que nos moviliza finalmente, además de ganarnos la vida, etcétera? Pero bueno, eso vale para cualquier oficio. Pero uno diría que el zapatero, si tiene una utopía, es que toda la gente ande cómoda sobre sus zapatos, y puede haber algo estético también en el mundo de la moda, que tenga que ver con el calzado. La utopía que mueve a los maestros, no sé si está tan clara,
pero déjenme recuperar esa conversación que Jorge cuenta que tuvo con Jean. Y que era más o menos así la pregunta que se hacían. Decían, si en una ciudad hay una iglesia, esta iglesia representa una creencia compartida por esa comunidad, y esa creencia es la creencia en Dios. Por supuesto que algunos dirán que Dios es este, que Dios es aquel, o que Dios no existe, porque es una creencia no solo compartida, sino también disputada, pero está allí. Todos sabemos que una iglesia se relaciona con la creencia en Dios. Todos sabemos que un palacio legislativo, o un parlamento, un congreso, se relaciona con la creencia en las leyes, en la ley, o en la democracia que produce esas leyes. Que un palacio de justicia, un tribunal, a 2 cuadras de los otros lugares, representa la creencia de un pueblo en la justicia, en una posible justicia, y por más que a uno no le guste lo que dijo o lo que hizo aquel juez o el otro juez, la idea de justicia es una idea compartida, disputada, problematizada, pero que existe y está claramente relacionada con la existencia de un poder judicial. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las creencias, también compartidas y disputadas, que se materializan en la existencia de una escuela en una ciudad? La probable existencia de qué cosa le da sentido a que existan escuelas, en qué creemos para tener escuelas en la ciudad, para tener maestros trabajando, para tener alumnos estudiando. ¿Cuál es el fundamento profundo de que existan escuelas? Y no hay una sola respuesta a esta pregunta, pero creo que en la idea de estudio, en la idea de interés y en la idea del mundo como un lugar poblado por saberes que luchan por volverse interesantes, por volverse excusas para el encuentro en lo público, en lo común, en lo de todos, hay una posible respuesta. El intento por responder a esta pregunta, al intento por responder esta pregunta, me gustaría dedicar los últimos minutos de este segundo video de 3. Y para eso me gustaría recuperar una frase un poco ya trillada, de tan utilizada, de tan repetida, de tan empleada en distintas clases, de Hannah Arendt. Y Hannah Arendt dice, voy a leerla la frase, dice: la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él. ¿Sí? La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él. Para salvarlo, dice Hannah Arendt, de la ruina que devendría si no lo renováramos, si no le echáramos un poco de novedad, si no lo miráramos todo el tiempo, si no le hiciéramos preguntas, ¿no? Si no lo abandonáramos a su decadencia. Pero sigue la frase, dice: la educación es también el punto en el que decidimos si amamos lo bastante a nuestros hijos como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ¿sí? Ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, como para prepararlos para la tarea de renovar el mundo. Es decir, hay algo doble en esta frase de Arendt que nos convoca y que nos invita como escuela, como profes, como educadores. El amor al mundo y el amor a lo nuevo, a los nuevos, a los recién llegados, a nuestros alumnos, a estos que vienen acá, al aula. Es una relación de cuidado, además, ¿no? Yo creo que cuando educamos, y estoy haciendo una interpretación de la frase de Hannah Arendt, más personal, yo creo que cuando educamos también cuidamos, pero no cuidamos solo a los chicos del mundo, porque el mundo es peligroso y a los chicos hay que preservarlos de que los adoctrinen, de que los pise un colectivo y esas cosas, sino que también cuidamos al mundo de los chicos, porque educarlos es una forma de preservar al mundo del maltrato de que sería objeto por estas personas si no pasaran por la escuela, ¿sí? Aprendemos a cuidar lo común, aprendemos a cuidarlo de todos, y entonces educar es cuidarlos a ellos y es cuidar al mundo y es cuidarnos entre todos, ¿no? Ahora, cuando decimos mundo, ¿a qué nos referimos? Porque mundo es grande, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice mi amigo Rafael de Piano en su último libro sobre la fragilidad,
En este libro Rafa dice que tenemos siempre la sensación de que nosotros vivimos en el mundo y que el mundo está lleno de situaciones. Y que dentro de ese mundo, que tiene una entidad ontológica enorme, aparecen situaciones que tienen una entidad menor. Y él dice, no, en realidad el mundo no existe, por lo menos a nuestros ojos. Nadie conoce el mundo. Lo único que conocemos son los encuentros, las relaciones, esas pequeñas escenas que constituyen la secuencia de nuestro día, de nuestro mes, de nuestra vida. Y no accedemos al mundo sino a través de esas situaciones en las que estamos implicados. El mundo, entonces, y vuelvo aquí a seguir a la Rosa, no es todo lo que hay allá afuera, sino, vuelvo a leer, aquello en lo que estamos implicados, complicados, ocupados, preocupados, interesados, afectados, interpelados. Todo aquello que convoca nuestra atención, que nos dice algo, que cuidamos, por lo que asumimos alguna responsabilidad. Fíjense qué interesante esta definición de mundo, porque es una definición que apoya la idea de que la escuela amplía el mundo y amplía el horizonte cultural de las personas. Y entonces el ejercicio de la escuela es el ejercicio de hacer que las personas se impliquen, se compliquen, se ocupen, se afecten, se vean interpeladas, asuman responsabilidades por las cosas, porque cada una de las cosas que entra en esta categoría se convierte en mundo, cobra sentido, aparece de la nada, entre la niebla, cobra relevancia, existe, digamos, dicho mal y pronto, existe. Creo que pensar esta relación entre el que enseña y el que aprende, atravesada de esta idea sistémica, ¿no? De sistema educativo, con esas manos y esos dedos que el sistema mete en nuestras clases cuando nos hace tomar lista, tomar examen y no tomar café con leche. Pensar que en estos dilemas se dirime el sentido profundo de lo que hacemos cuando educamos es una manera de entrar a la clase también. Tendemos a pensar que para resolver la clase lo que necesito son recursos, materiales, recetas, con la mala prensa que tienen las recetas, técnicas, etc. Y creo que si bien todo eso sirve, y lo digo como profe, ¿no? Por supuesto, yo agradezco cuando alguien me muestra algo interesante para hacer en la clase y que yo después lo pueda replicar y se genera algo lindo con mis alumnos, sin ninguna duda. Pero creo que nuestras clases cambian cuando cambia nuestra mirada sobre lo que hacemos, cuando cambia nuestra manera de escuchar lo que los alumnos dicen, cuando cambia nuestra manera de escuchar lo que nosotros mismos decimos, cuando cambia nuestra manera de entender lo que a nuestro alrededor nos condiciona, nos impulsa, nos potencia, nos posibilita. Entonces, bueno, llegando a este segundo video a su final, anticipo que el tercer video lo dedicaré a pensar la clase un poquito más de cerca, ¿no? A pensarnos enseñando, a pensarnos, bueno, interactuando con los alumnos, ¿sí? Nos vemos allí.